esto también forma parte de un debate, si se vuelve a discutir, pero por lo pronto Estados Unidos ya mandó el mensaje, ¿no? Un año, cada año a revisarlo. Sí, durante 10 años. El artículo 34. Sí. Punto 7 del tratado establece la posibilidad de que precisamente en estas fechas cada uno de los jefes de Estado, jefa de Estado de los tres países, el primer ministro Carney, el presidente Trump, la presidenta Sheinbaum, presenten una carta en la que expresen sus intenciones, ya sea de continuar con el tratado, que sería prolongarlo 16 años, o de suspenderlo, y entonces eso significa que su vigencia sería de 10 años. Pero ¿eso qué implica? Implica, si es que se ratifique efectivamente esto que ya está en los medios en todos lados y que parece que así va a ser, que cada año se revise. ¿Qué es lo que tendría que hacer México? Muchas cosas, efectivamente tiene que hacer muchas cosas, pero una de estas es tratar de que esas revisiones anuales muevan lo menos posible lo que ya se logró favorablemente, que se mueva lo menos posible. Y aquí juega un papel muy importante la iniciativa privada, la iniciativa privada de los tres países, señalando: esto es algo que nos ha beneficiado a los tres, no queremos que la revisión anual se mueva. Y entonces había una actitud y una decisión que tendrán que tomar los tres gobiernos, cada uno de acuerdo a su interés, pero también las empresas tienen que movilizarse. Ahora bien, tú mencionabas el evento de la CEPAL, sí, que fue un evento formidable, 75 años de la presencia de la CEPAL en México, que además fue muy afortunada porque ha sido un espacio regional para atender México, Centroamérica y el Caribe. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo la CEPAL? ¿Por qué tan importante su aporte? Y lo traigo a cuento por esto que está sucediendo ahora, porque llegaron a la conclusión un grupo de dirigentes políticos que yo digo eran gente con visión de estadista y también economistas e intelectuales, que después de la Segunda Guerra Mundial, el gran acuerdo que se tomó para reconstruir la economía del planeta a partir de una reunión que se conoce como la reunión de Bretton Woods, por el lugar en donde se llevó a cabo, se crearon las grandes instituciones económicas del mundo, el Fondo Monetario Internacional y otras. Pero de América Latina, la conclusión fue: no atiendan solo Europa. Europa quedó devastada por la guerra, pero nosotros, esta parte del continente, Latinoamérica, sufre por la desigualdad. Se llamaba, y así lo dijeron estos economistas, una desigualdad por los términos del intercambio. Mientras América Latina exportaba materias primas y lo que recibía era muy poco, del otro lado, de los países altamente industrializados, lo que venía eran productos elaborados a un alto costo. Y entonces la política fue: vamos a impulsar la industrialización de nuestros países y de nuestra región, vamos a transformar nuestras economías para que la desigualdad que se vive interna y la desigualdad en el intercambio se transforme. Bueno, creo que algo parecido tendría que decirse hoy. Necesitamos sí tratar de sostener lo positivo, pero por otro lado, la industrialización, la economía interna, fomentarla, y por eso no me parece ocioso decir que algunas decisiones del gobierno mexicano requerirían todo el esfuerzo, todo el apoyo económico, la capacidad intelectual. Por ejemplo, el programa de la Secretaría de Economía para los polos de desarrollo económicos, eso hay que fomentarlo, junto con la iniciativa privada, sin duda. Y luego yo creo que aquí se mencionaba China. China decidió competir, pero uno de los elementos con los que logró competir fue formando a sus jóvenes, poniendo el acento en su talento. Mandó fuera de China a millones de jóvenes a formarse, regresaron y son los que están compitiendo. Más de 2 millones. Y todos regresaron. Regresaron. Todos regresaron. Sí, regresaron. pero además, y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, decir, ¿cómo vamos a competir en esta situación tan desventajosa? Pongamos el acento tanto en estos polos, pero necesitamos el talento. Y yo creo que es una situación difícil, pero también una oportunidad. Sí.
Lo reitero, fue muy interesante por lo que se dijo, ¿no? Como que dices, así, no se trata de un aprendizaje, sino la CEPAL nos dijo hace 75 años por dónde iban las cosas y aquí en el Senado nos dijo por dónde van a ir las cosas otra vez. Sí, absolutamente, porque además no fue solamente la ceremonia para conmemorar los 75 años, sino que cuando se planeó esto, junto con la CEPAL, la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 y con la presidenta del Senado, lo que se planteó fue hagamos también una reflexión, porque hacer una ceremonia es importante, es el reconocimiento de lo que significa la CEPAL, pero hagamos una reflexión y por eso, por primera vez en la historia del Senado viene un rector de la UNAM, por cierto, y dictó esa conferencia magistral. Es la primera vez que viene un rector de la UNAM, que debería venir más seguido. Deberíamos invitarlo a que nos exponga su visión en el ámbito de la formación académica, de la ciencia, en fin, pero vino, eso fue formidable. Los economistas que tú mencionabas que estuvieron invitados, invitadas, que son formidables también y que todos plantearon una visión de lo que ha sido la CEPAL y del momento actual. Fue muy importante, hay que reproducir esas reflexiones, pero yo creo que son tan importantes porque hay que encontrar un camino en este momento que vive América Latina. Yo creo que no es solamente un momento en el que está la derecha, sino que hay una reflexión de fondo que tendríamos que hacer. Quienes están llegando a estos gobiernos, a la mayor parte de ellos, son lo que se conoce como la derecha radical, que ponen en el centro un discurso de confrontación, de polarización muy, muy agresivo, y lo han hecho desde sus campañas. Por ejemplo, Milei. ¿Cuál era el símbolo de Milei? ¿Cuál era la imagen que recorrió todo el mundo? A Milei con una motosierra, sí, y diciendo que con esa motosierra iba a acabar con el presupuesto, que lo iba a recortar las finanzas en áreas estratégicas que son fundamentales para un estado de bienestar, para una política social, educación, salud, y que iba a recortar ministerios. Acabó con el Ministerio de los Derechos de la Mujer y otros, muchos más, pero su símbolo era la motosierra. En el caso... Además de manera grotesca, cómo quitaba... Tremendo, tremendo, ¿no? Sí, tremendo. En el caso de Bolsonaro, su símbolo, y era el que recorría todas las imágenes, era una imagen de la mano como si fuera una pistola. Y entonces la imagen de él con sí, esta imagen de la pistola, ¿verdad? Esa era la imagen de Bolsonaro en Brasil. En el caso ahora de Colombia, con Del Espriella. Él, ¿qué ha dicho? Bueno, le llaman el tigre, ese es su sobrenombre, y él quiere que eso se quede, y ha invitado a todos sus simpatizantes a que se tatúen un tigre, porque dice que va a, ese es el término que usa, que me parece brutal, a destripar a la oposición. No habla de construir algo nuevo. Bueno, incluso el centro derecha está espantado. Afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, pero en medio de todo esto, por ejemplo, en el caso de Colombia, el triunfo fue muy cerrado, y entonces no tendrá el control del Congreso. Va a tener que, quiera o no, y si no está el futuro es de pronóstico reservado, tendrá que negociar con el Congreso, porque de otra manera no podría gobernar, excepto si decide pues una dictadura, ir a un golpe, que eso también no se puede descartar. En el caso de Bukele en El Salvador, bueno, es algo terrible, porque su símbolo es, sí, vamos a acabar con la violencia, pero vamos a acabar a partir de acabar también con los derechos humanos, y las imágenes que circulan son las de figuras totalmente destrozadas, humilladas en cárceles en donde no hay ningún derecho. Y entonces dice, estoy acabando con la violencia, sí, pero está acabando con todo lo demás, y también persiguiendo a la oposición y encarcelándola a la oposición. Aquí tenemos en México personas que han venido a refugiarse de esta brutalidad de Bukele. Y entonces tenemos en el periodo desde que el presidente Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, a 7 nuevos de estos personajes. Bueno, en el caso de Chile, en el Chile Antonio Kast, en donde
Boric era un presidente de izquierda progresista que no tuvo la capacidad de formar la fuerza para poder continuar, pierde. ¿Y qué es lo primero que hace Antonio Kast el primer día que asume? Se va a la frontera de Chile con Perú, con un grupo muy grande de personas, a cavar una especie de fosa, diciendo no permitiremos que entre ningún migrante, porque en el discurso está el desprecio hacia los migrantes. Y entonces cavando fosas para que no pudieran entrar los migrantes. Bueno, esto es algo brutal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que seguramente estos personajes han utilizado el temor de la gente, el hartazgo por la violencia. Y cuando ellos prometen que van a acabar con la violencia de los cárteles y del crimen organizado, así sea arrasando con los derechos humanos y con las libertades democráticas, lo preocupante es que reciben un voto. Digo, lo preocupante y al mismo tiempo, no en todos los casos con toda la fuerza. Lo de Colombia, insisto, está a la mitad. Fue una elección muy cerrada. En el caso de Perú fue una elección también muy cerrada. Lo único que en Perú va a garantizar es que la nueva presidenta, Keiko Fujimori, sí pueda gobernar, porque antes de ella, con tantos partidos y con tanta polarización que estaban presentes en el Congreso peruano, entre todos se disputaban fracciones de poder y de intereses particulares y de conveniencias, y entonces tiraban a cada presidente sucesivamente. Creo que en 10 años fueron 7 presidentes, porque el Congreso no les permitía gobernar a nadie si no les concedían su parte de pequeño poder y de prebendas que querían. Ahora con Keiko Fujimori, que va a tener mayoría en el Congreso peruano, bueno, pues va a poder gobernar. Ahora, ¿cómo va a gobernar? Ese es bueno, ha dicho que va a pensar liberar a Pedro Castillo, que eso yo creo que es un asunto, espero, de conciliación, ¿no? Que sí, sería algo positivo, porque Pedro Castillo representa la parte más pobre de Perú, es un maestro en una zona marginada, que con maestro rural, con el hartazgo de la gente, llega a ser presidente, y si lo libera va a permitir que esa parte de Perú por lo menos sienta un respiro. Pero la situación es muy compleja. Quedan México, queda Brasil, queda Uruguay, quedan unos cuantos países, y yo creo que el problema ha sido que la izquierda y las fuerzas de centro democrático no han dado los resultados que la gente esperaba. Dale, a ver, Mario,